Bueno, entonces bienvenidos a este día. Vamos a hacer una revisión de lo que es el electrocardiograma, que es algo que ustedes van a tener que estar muy familiarizados, cómo tomarlo, cómo preparar al paciente y también cómo hacer unas interpretaciones rápidas por cuestión de conocimiento personal, ¿verdad? Para saber qué es el resultado preliminar de un electrocardiograma. Vamos a hablar primero de lo que es la parte de conducción eléctrica, cómo se desarrolla el impulso desde el seno inicial, que el seno marcapaso natural, ¿verdad? Que es el seno atrial. Vamos a ver primero las capas, como un recordatorio, las capas del corazón. Esto lo vimos en la primera clase, vimos que el pericardio es la capa más externa, el miocardio la capa media y el endocardio la capa eh, interna que tapiza las cámaras y válvulas. Nos interesa en este caso el sistema de conducción eléctrica donde se moviliza. Es en el medio, en la capa muscular, en el miocardio, ¿verdad? Es ahí donde tenemos el sistema que va a transportar el impulso generado en el atrio derecho y que llega hasta la parte inferior del ventrículo y posteriormente sube en los laterales. Bueno, entonces vamos a ver que el corazón es una máquina impresionante, ¿verdad? De anatomía, si pudiéramos decir, de ingeniería, ya que late aproximadamente de 80.000 a 100.000 veces por día, bombea en promedio en una persona de tamaño regular 2.000 galones diarios de sangre, podría llegar a latir de 2 a 3 billones de veces y bombear hasta 50, 60 millones de galones de sangre en un adulto que llegue a vivir entre 70 y 80 años, ¿verdad? Que bastante gente sí lo logra. Pues claro, cuidándonos la salud, podemos llegar a esas edades y nuestro corazón va a estar ahí, ¿verdad? Dándonos la capacidad de bombear sangre a través de nuestro sistema cardiovascular. Entonces vemos que es impresionante, ¿verdad? Cómo el corazón se desarrolla y cómo se desenvuelve en el trabajo del día a día. El sistema de conducción eléctrica depende mucho de lo que son las células de marcapaso, ¿verdad? Que son uno de los dos componentes de células cardíacas básicas que conocemos. El primero es las células mecánicas, que son básicamente las células del músculo que están formadas por filamentos contráctiles que al ser estimulados, ellos se contraen, se hacen más pequeños. Su función primordial es eso, ¿verdad? Contraerse y relajarse. Entonces, luego tenemos el otro tipo de célula cardíaca básica, que son las células eléctricas. Ahí donde tenemos las células de marcapaso, que son aquellas que generan el impulso eléctrico y se encuentran al inicio del sistema y luego conducen el impulso de manera rápida, por no decir ultra rápida, a través del sistema de circuitos que se forman la conducción eléctrica, ¿verdad? Entonces, esas dos son mecánicas y eléctricas. Nuestro ritmo cardíaco y nuestra frecuencia son controladas por estas células de marcapaso, que son básicamente una parte muy importante en este sistema de conducción, ¿verdad? La célula autogenera el impulso, la electricidad y luego la transmite. Son conocidas como células de marcapaso, lo que en inglés sería pacemaker cell, ¿verdad? Eh, estas tienen un flujo unidireccional. Si ustedes ven el dibujo en su pantalla en este momento, ven unas flechas de color amarillo que básicamente nos orientan a decir que el impulso salió del nodo SA y se desplaza en una sola dirección, ¿verdad? No hay retroceso ahí, no hay retroceso. Manera de flujo es unidireccional y hacia el músculo cardíaco va el impulso, ¿no? El impulso eléctrico va a resultar pues entonces en una contracción mecánica. También sabemos que hay unos eventos intracelulares
que involucran de manera especial a un electrolito que debemos de recordarlo, que es el calcio, ¿verdad? Necesitamos calcio para que esto también suceda. El nodo, el nodo SA, que lo ven en el dibujo en la parte superior izquierda, ¿verdad? En el lado donde se ve de color como celeste, y el lado izquierdo lo vemos un poquito con color más como, no rojo, pero como que fuera un moradito. Vámonos al lado de donde está el celeste, al lado izquierdo de su pantalla. ¿Qué sería el lado derecho del corazón, viéndolo de frente? Entonces, el nodo sinoatrial lo conocemos como el nodo fisiológico, el nódulo eh, anatómico normal. Es básicamente una pequeña masa de células especializadas que se encuentra en la entrada de la vena cava superior, en la parte superior del atrio. Encontramos a este marcapaso. Es aquí donde el impulso eléctrico comienza, aquí comienza la historia, podemos decir, y esta es la que determina la frecuencia cardíaca. El nodo sinoatrial básicamente es un ente que genera sus propios impulsos y el marcapaso tiene un promedio más o menos de 60 a 100 veces por minuto, se acepta normal. Si va abajo de 60 podemos decir que es bradicardia o está lento. Y si está arriba de 100 podemos decir que está taquicárdico, está rápido. Entonces, de esa unión de la entrada de la vena cava superior, en el lado derecho, una vez se genera el impulso, este baja, ¿verdad? En una forma unidireccional del SA, baja hacia el nodo AB, también vía baja y luego en forma izquierda se transporta al otro atrio, al izquierdo, antes de que el nodo AB le permita al impulso continuar hacia el septum. Entonces aquí lo que logramos es que una vez generado el impulso, el atrio se contrae de manera rítmica y luego ya el nodo AB, que está en la parte inferior del atrio derecho, ya le permite, ¿verdad? Luego de una mini pausa, que pueda desplazarse el impulso y transmitirse hacia el haz de His, que es el otro componente importante, el bundle de His. El haz de His se divide inmediatamente en dos ramas, la rama izquierda y la rama derecha. Estas posteriormente terminan en un complejo que se llama fibra de Purkinje. Y estas fibras de Purkinje son las que se terminan diseminando en el ventrículo. Cuando el impulso alcanza el ventrículo, la estimulación hace que el miocardio se contraiga o se depolarice las células y ocurre la parte mecánica que es contracción, ¿verdad? Entonces, ese sería ya como el final del ciclo cardíaco. No olvidemos que el nodo AB sirve como una puerta que puede de manera breve, en milisegundos, eh, detener al impulso eléctrico y de esta manera previene que un número excesivo de impulsos atriales puedan entrar al ventrículo de una sola vez, sino que solo va pasando uno por uno, ¿verdad? Uno, para que sea esa estimulación o onda P que posteriormente forme la contracción del ventrículo y ahí el complejo QRS. Ambos componentes, el SA y el AB, tienen suplencia de fibras parasimpáticas y simpáticas que son parte del componente autonómico nervioso. Y esto permite que cuando necesitemos algún cambio instantáneo, estos cambios se producen rápido, ¿verdad? Básicamente responden a los cambios fisiológicos del cuerpo, que está básicamente amarrado a la demanda de oxígeno que necesitemos en algún momento dado. Entonces la demanda de oxígeno aumenta, el sistema se acelera, ¿verdad? Porque necesitamos más oxígeno en las células. La demanda disminuye, el sistema se relaja, se baja la frecuencia y llega a menos cantidad, pero va más o menos acorde a la necesidad de oxígeno, ¿verdad? Es algo bien dinámico.
Entonces ahí les dejo los componentes, no los olviden. El nodo SA comienza el camino entre nodos, ¿verdad? De SA a B. El haz de His, sus ramas a izquierda y derecha. Y luego las fibras de Purkinje, que son los componentes finales de este sistema. ¿Cuánto se mueve por latido? Por un latido. Por latido, o se llama volumen latido, 72 ml. Pero por minuto podemos andar entre 4 a 8 litros, ¿verdad? El equivalente a 6.000 litros en un día normal. Pues si hacemos ejercicio, eso va a aumentar, ¿verdad? Puede ser no 6.000, porque voy a llegar a 8.000, 9.000 litros, ¿verdad? Vamos a ver entonces qué pasa después. Vamos a hablar ahora un poquito sobre lo que es el electrocardiograma, que sabemos pues que el electrocardiograma básicamente es el poder observar de forma visual la actividad eléctrica del corazón, ¿verdad? El electrocardiograma se usa mucho en situaciones de urgencia, como se puede utilizar también en situaciones electivas. En ambulancias podemos tomar uno, en un cuarto de una emergencia, durante una cirugía, un paciente ingresado en cuidado intensivo, en la habitación de un hospital para hacer algún diagnóstico o sospecha de un diagnóstico. Entonces, el electrocardiograma es un examen que se puede también hacer de forma de rutina para personas de mediana edad o adultos mayores o aquellos más jóvenes que requieran evaluarlos porque hay un aumentado riesgo de enfermedad cardíaca en personas más jóvenes. Entonces, es importante que todo profesional de la salud, como ustedes, nosotros, sepamos, debamos saber pues qué es un electrocardiograma y la importancia si se toma de manera apropiada y en tiempo, ¿verdad? Puede ser la diferencia entre la vida y la muerte para algunas personas. El electrocardiograma entonces dijimos que era el registro gráfico de la actividad eléctrica. Para hacer lo que necesitamos, bueno, necesitamos electrodos, ¿verdad? Son estas cosas que se pegan en la piel, se colocan en la superficie de la piel. Ya vamos a ver un video dentro de poco y vamos a ver cómo el estudiante de medicina coloca los electrodos en una persona. Estos electrodos son buenos conductores de la actividad eléctrica de bajo nivel. Luego se conectan a un cable, ¿verdad? El cable transmite el impulso a un registro gráfico que es mediado por un aparatito que se llama osciloscopio. Ahí se producen las deflexiones o ondas que representan ya sea la depolarización, contracción o relajación en una parte específica del corazón. Luego tenemos el aparato, el electrocardiógrafo, que es básicamente el aparato que amplifica los impulsos de bajo voltaje que vienen de la piel, que fueron detectados por el electrodo y producen una impresión en un papel o una vista en una computadora, ¿ya? Para que podamos nosotros discernir qué está pasando, ¿verdad? Entonces para hacer el electro, dijimos entonces electrodos, los cables, el aparato, ¿verdad? Todo eso es como partes componentes. Mm, ¿Cómo identificamos los electrodos? Los electrodos también tienen colores, ¿verdad? Tienen colores y también tienen letras o abreviaciones que nos hacen un poquito más fácil la interpretación, ¿verdad? Por ejemplo, los que se utilizan en el pecho, en el tórax, son los que conocen como los precordiales y estos vienen utilizan la letra V o B, V de la 1 a la 6. B1, B2, B3, B4, B5, B6. Y los de los miembros superiores e inferiores utilizan letras, ¿verdad? Básicamente son LL, que son la pierna izquierda, ¿verdad? En inglés, left leg, el otro LA, left arm, brazo izquierdo, y así, ¿verdad? LRA, RL. Fácil de recordar. Y estos son una forma de ubicarnos rápido. ¿Qué necesitamos saber para poner los electrodos? Bueno, primero, un poquito de anatomía en el pecho, ¿verdad? Ubiquemos el segundo espacio intercostal, que es más o menos a la altura, si tocamos el esternón, que es el hueso que está en la parte media de nuestro tórax.
En la parte superior, cuando venimos del ángulo del manubrio, del esternón, de la parte superior, vamos a notar que si movemos nuestro dedo hacia abajo, vamos a encontrar como una elevación, que es básicamente la unión del manubrio con el cuerpo del esternón, que es bien fácil de palpar. Y esa es una referencia anatómica, que más o menos, si movemos el dedo hacia la parte derecha o izquierda, vamos a caer más o menos en el segundo espacio intercostal, más o menos. Entonces de ahí decimos, bueno, estoy en el segundo, ya me bajo uno, tercero, me bajo otro, cuarto. Entonces el cuarto nos interesa para poner los electrodos B1 y B2. El B1 al lado derecho, el B2 al lado izquierdo. Luego bajo uno más, al 5, y ya me ubico en la línea clavicular media, siempre en el quinto, coloco el cuarto, B4. Y luego entre el B2 y el B4 coloco el B3. Ese me va a quedar un poquito sobre un hueso de una costilla. Manteniéndome siempre en el mismo espacio, quinto espacio, me muevo un poquito en dirección a la axila y en la línea axilar anterior pongo el otro, el 5, y si sigo un poquito hacia más profundo en la axila, llego a la línea axilar media y ahí pongo el 6. Entonces, ya ahí ya tengo los 6 precordiales, ¿verdad? B1 a B6. Ahora bien, ahí está el dibujo de la mano derecha para que ustedes vean cómo quedan al final el B1 a B6. ¿Verdad? Apréndase bien dónde se ponen estas B1 a B6, porque estas sí son preguntas del examen y no solamente preguntas, sino que les va a servir a ustedes en el futuro trabajo a cómo poner los electrodos. Ahí está otra foto que la hace un poquito más fácil la vista para que ustedes se orienten de los B1 a B6. Eh, Ahora bien, ¿qué pasa cuando tomamos un, un electro solo para monitorizar a alguien? Bueno, acá es lo que llamamos eh, monitoreo así a fría, ¿verdad? Seco, en seco. La industria médica no necesita los 10 electrodos en el cuerpo de alguien para monitorearlo de manera rápida, ¿verdad? Eso es cuando ya necesitamos un electrodo, perdón, un electrocardiograma de 10 electrodos o de 12 vistas. Pero si necesitamos solamente para el cuidado de un paciente que lo tenemos en una preadmisión de una emergencia, que para ya ingresarlo, necesitamos solamente la configuración de 3. ¿Verdad? ¿Y estos dónde están? Ahí está la fotografía frente a ustedes. Para el mejor resultado se colocan los electrodos en una forma equidistante del corazón, ¿verdad? Y se colocan en el segundo espacio intercostal, lo más lateral posible, casi al final del hombro. Se pone el lado derecho, muy al lado izquierdo, el lado izquierdo el LA y en el del lado derecho el RA. Y en la parte inferior izquierda, todo hacia abajo, más o menos en el reborde costal, un poquito arriba del reborde costal, pongo la pierna izquierda, el LL. Con esos tres, yo estoy tranquilo para monitorizar solamente a alguien. Solo se utiliza el RA, el LA y el LL. Y es con eso me van a dar vistas que me sirven para monitorizar, que son la vista uno, 2 y 3. Estamos bien ahí. No necesitan los 12 vistas, ¿verdad? Ahora, los miembros vamos a ponerlos en la pierna izquierda, en la pierna derecha, brazo izquierdo, brazo derecho. Se colocan más o menos a la altura de la muñeca, de los miembros superiores, y en los tobillos, en las piernas, ¿verdad? Vamos ya el video, dentro de poco se los voy a poner, lo van a ver bien. Ahora bien, ustedes me van a preguntar, pero ¿qué pasa si alguien no tiene una pierna? Alguien está amputado. Bueno, en esos casos, para personas con amputaciones, por ejemplo, si son por abajo de la rodilla,
No olvidemos que todo amputado tiene un muñón residual, ¿verdad? Donde le dejaron su muñón. Entonces, ahí se lo pongo. Si la amputación es en la parte arriba de rodilla, en el muslo, en el muñón, ahí se lo pongo también. Pero ¿qué pasa? Usted me va a decir, ¿qué pasa si alguien fue desarticulado completamente y no tiene fémur? No tiene nada, desarticulado todo el miembro. Bueno, en esos casos, yo se lo pongo en la parte inguinal del lado de la amputación donde fue desarticulado. Si es la pierna derecha, entonces la pondría más o menos aquí en la región inguinal derecha. Si es la izquierda, en la región inguinal izquierda. Igualmente, si es un brazo, ¿verdad? Entonces yo lo coloco en el muñón residual, o si es una amputación alta, yo se lo coloco en la región deltoide, acá, que sea izquierda o derecha. La cosa es que no dejemos de poner el electrodo por ningún motivo. No lo necesitamos para hacer las vistas. Vamos a ver ahora un poquito de explicación, qué son las líneas que vemos en el electro, rápidamente, así de manera rapidita, ¿verdad? Para que ustedes tengan una idea. No olvidemos que el resultado del electrocardiograma son básicamente impresiones en un papel especial, ¿verdad? Gráfico. La línea del electrocardiograma viaja a una velocidad promedio de 25 milímetros por segundo. Esa es la velocidad a la que va. El papel está separado o dibujado en líneas verticales y horizontales. Vámonos para ahí. Right. Estas líneas verticales y horizontales me van a dividir también el papel o me hacen cuadros, cuadros pequeños y cuadros grandes. Los cuadros pequeños miden 1 milímetro, ya sea que vayan para arriba o que vayan para abajo. Entonces, cada 5 milímetros, ustedes van a ver que la línea se hace un poquito más oscura. Lo que decimos nosotros, cuadro grande. Cuando hablamos de cuadro pequeño, estamos hablando de 1 milímetro. Cuando yo digo cuadro grande, siempre ustedes se les venga a la mente 5 milímetros, porque estoy hablando de la línea que se ve más roja. Entonces, eh, cada milímetro, entonces, un cuadro pequeño, cada cuadro grande, 5 milímetros, porque son 5 de 1. Entonces, las líneas horizontales me miden tiempo. Cuando la línea se mueve en forma horizontal, como ven acá, esta línea negra va horizontal, me está midiendo tiempo. Cada vez que hace una elevación de su base hacia arriba, me mide voltaje o amplitud. Entonces, ya bueno, ustedes ya saben, la medida horizontal me sirve para ubicar tiempo y la medida vertical para voltaje eléctrico. Cada espacio pequeñito o cada cuadro pequeño en horizontal es el equivalente a 0,04 segundos. 5 de ellos, o sea, un cuadro grande, básicamente es multiplicar, ¿verdad? 0,04 por 5, 0,20. Entonces, un cuadro grande es el equivalente en horizontal a 0,20 segundos. ¿Qué pasa si yo pongo 5 cuadros grandes horizontales? Básicamente lo que hago es sumar tiempo. 0,20 5 veces, 1 segundo, ¿verdad? Porque ya tengo 5 en línea horizontal. 1 segundo. Entonces, cada 5 cuadros grandes es 1 segundo de tiempo. Y ahí está la respuesta a la pregunta que dijimos, ¿por qué el electrocardiograma se desplaza a 25 milímetros por segundo? Porque son 5 cuadros grandes por 1 segundo. Ahí está la respuesta. Ahora bien, la electricidad es también 1 milímetro, pero hacia arriba. Ya la vamos a ver. Acá está. Entonces, pero 1 milímetro para arriba mide 0,1 mini voltaje, mini volt. Sí, o sea, 5 para arriba, un cuadro grande vertical es el equivalente a 0,5 y dos cuadros grandes son el equivalente a 1 mini voltio. Entonces ya más o menos podemos saber con qué potencia se generó un impulso, ¿verdad? 0,2 milivolt, 0,5 milivolt o 1 milivolt, ¿verdad? Que sería dos cuadros grandes hacia arriba. Me voy a regresar. Esta
diapositiva les da mucha información para que la tengan. Ahí les dejo un cuadrito chiquito acá, pequeño, 0,04, 5 pequeñitos, ¿verdad? Es 0,20, 2,20. 5 grandes, 1, 2, 3, 4, 5. Un segundo, acá, un segundo. Los milivoltios, ¿verdad? 0,1 para arriba, 0,5 milivoltios, un cuadro grande. No olviden que cada cuadrito mide 1 milímetro, el milímetro solo es la medida, ¿verdad? Lo que nos interesa es el equivalente a, ya sea voltaje o el equivalente a tiempo. Ahora, estas son las ondas que se producen en un electro. Ya las vamos a ver, la onda P, el complejo QRS y la onda T. Luego están los intervalos PR, el intervalo QT y las duraciones que también son promedio. Vamos a avanzar. ¿Qué pasa con la línea que es plana? ¿Cómo se llama? La línea plana se llama isoeléctrica. Básicamente lo que me ilustra una línea plana en el electro es que la célula del miocardio está descansando, ¿verdad? No está haciendo nada. Como que alguien dejó de trabajar y se sentó y no hace nada. Entonces dice, bueno, si la línea está plana y se mantiene plana, bueno, yo lo puedo decir es que ahí no está pasando nada, pero en la forma ya médica, ¿cómo lo interpreto? Una asistolia, ¿verdad? Un paro. Porque si el corazón no está haciendo nada, sabemos que no puede dejar de hacer ciclos cardíacos. Y si lo deja de hacer, es porque hizo una pausa, si es breve, o si se está demasiada la pausa, ya es una sistolia, ¿verdad? No nos gusta eso. Entonces siempre pongámosle atención. ¿Por qué una línea se queda plana mucho tiempo? Ahora bien, vamos a ver acá las líneas que se producen. Tenemos la onda P, que es el equivalente a la contracción del atrio, el complejo QRS, que es el equivalente a la contracción del ventrículo, y luego tenemos una fase de reposo o una fase de dilatación ventricular que se llama onda T. Esas son las tres ondas que más vemos en un electro. Les digo que más vemos porque en algunas ocasiones no las vamos a ver y hay un motivo para ello. Entonces ya vamos a ver eso, por qué no se ven, por qué pues dejamos de verlas, una de las ondas. También tenemos algunos intervalos que ya lo habíamos mencionado, ¿va? El intervalo QT. Básicamente el intervalo QT es de la Q, que es el inicio de la contracción del ventrículo, hasta el final de la T, que es el final donde se dilató, donde se llenó de sangre nuevamente. Entonces, ¿qué pasa en el QT? Se contrajo y se relajó el ventrículo en el mismo espacio. O sea, es un poco largo porque acuérdense que son dos eventos principales. El ventrículo es más grande que un atrio, por ende da más voltaje. Para contraerlos necesita más voltaje. A diferencia de los atrios que son pequeños y son delgados, ¿verdad? No tienen mucho músculo como lo tiene el músculo del ventrículo. El complejo QRS usualmente es angosto, no tiene que ser más de 3 cuadros pequeños o 0,12. La onda P también tiene que ser pequeña, no tiene que ser más de 2,5 cuadros pequeños. Y el intervalo PR no tiene que ser más de 5 cuadros pequeños, ¿verdad? O un cuadro grande. O sea, si es más de 0,20, algo está pasando, ¿verdad? Un intervalo PR muy largo. Vamos a ver ahora cómo tomar un electro. Aquí un estudiante de medicina lo toma para que lo vean.
Hi there, I'm David. I'm one of the medical students. Thanks for coming in today. Can I just confirm your name and date of birth? Sure, it's James Alexander, 13th of December 1989. Okay, James. I'd like to do an ECG today. It's an electrical tracing of your heart. It's going to involve me placing some sticky pads on your chest, arms, and legs and measuring the electrical activity of your heart. Would that be okay? Yeah, that sounds fine. For this, I'm going to need you to take your top off and just lie down on the couch for me. Is that okay? Yeah. Good. Are you comfortable where you are? Yes, I am. Do you have any pain in your chest at all? No. Okay, I'm just going to start by feeling on your chest to work out where to put these leads, okay? I'm just going to place some sticky pads on. So if you just relax your hands flat for me, just on the side, that's great, thank you. I'm just going to put some sticky pads on your wrist. And on your ankles as well. Okay, that's done. Thank you very much, James. I'm just going to take the leads off. Bueno, vamos a revisar estas fotos que son básicamente extraídas del video. Cosa importante a recordar. Vieron que al principio el médico, el estudiante de medicina, alcohol gel, ¿verdad? Va a hacer un procedimiento en alguien, tiene que alcohol gel. Luego identifica al paciente que es él, le pregunta su nombre y apellido, fecha de nacimiento, le explica en forma bien breve que le va a hacer un examen de un electrocardiograma, no duele, esto va a ser rápido, cuando yo le diga no se mueva, no se va a mover porque estoy tomando el electro y no le puedo compartir los resultados. Cosa importante, miren cómo está el paciente acá. Esta posición se llama semi-Fowler y es una posición con un respaldo a 45 grados y el paciente está viendo hacia arriba, ¿verdad? Está en posición supina, semi-Fowler, 45 grados de respaldo. Sus manos están a los lados de su cuerpo, sus piernas no deben de estar cruzadas y el paciente ya tiene los electrodos puestos en el pecho y en sus miembros superiores e inferiores. Ya una vez esté listo, se le dice que no se mueva y se toma el electro. Ya una vez el electro se toma, algunos necesita el asistente médico colocar el nombre. En algunos casos, eh, el electrodo, perdón, el electrocardiograma que lo toma la misma computadora genera ya sus datos principales, nombre, edad,
número de registro, todo eso. Pero no siempre es así. Y también a veces da un diagnóstico no confirmado, ¿verdad? Dice ahí electro normal, electro con un hallazgo de isquemia. Acuérdense que el electro es una máquina y no está confirmado, por lo tanto se debe de pasar al médico tratante, ¿verdad? Para que él lo termine de analizar y ya tome decisiones qué va a hacer en base al resultado. Entonces, ¿qué puede pasar también? Que se formen algunas líneas que no son nada que ver con la actividad eléctrica. Estas se llaman artefactos, artefacts. Básicamente estas son líneas, curvas, ondulantes, erráticas, que se ven en el electro, pero no tienen nada que ver con la conducción eléctrica. Y por lo tanto, sí, podrían interferir en el trazo. Entonces, cuando exista duda sobre una lectura electrónica, el asistente médico mejor pregúntele al médico tratante, al proveedor, si está de acuerdo con el electro antes de quitarle los electrodos para que no se los tenga que poner otra vez porque usted se lo quitó y el proveedor le dice, no, no, no me parece mucho, tómele otro. Y usted ya se los quitó. No se los quita hasta que ya esté seguro. ¿Qué tipos de artefactos hay? Vean ahí. Hay esos que se llaman líneas ondulantes, estas acá. Básicamente las causas pueden ser, no se preparó bien la piel, el electro está flojo, los electrodos están flojos. La línea plana que les dije que puede ser una asistolia, el paciente entró en paro o se le destrabó un cable, ¿verdad? Como pueden ver acá, este es uno líneas ondulantes, ¿verdad? Nada que ver con la actividad eléctrica, sino que línea ondulante. También puede tener como que fueran puntas, puntas pequeñas, puntas grandes. ¿Qué pasa? El paciente se está moviendo, se mueve demasiado, está temblando, está nervioso. De un paciente con Parkinson, hay una interferencia de un aire acondicionado, los electrodos están sucios. Veamos qué puede estar causando el problema y lo resolvemos y volvemos a tomarlo. Básicamente eso es lo importante de los artefactos, identificar la causa y resolverla. Veamos ahora la lectura de un electro tomando 5 pasos fáciles para analizarlo así de manera rápida. Entonces, eh, vamos a utilizar este método de ver cuánta es la frecuencia de latidos, si es regular o irregular, la medición de la onda P, el complejo QRS y el intervalo PR. A eso nos interesa. Preguntas así, vea, ¿cuál es el ritmo? ¿Cuál es la frecuencia? ¿Hay ondas P? ¿Qué ancho es el QRS? Cada QRS tiene enfrente a él una P. Esas son preguntas que uno se puede hacer. Veamos primero qué puede pasar. Bueno, el corazón puede ir normal, ritmo normal, entre 60 y 100. Puede ir más de 100, taquicardia. O puede ir más despacio, abajo de 60, bradicardia. ¿Cómo podemos contarlo? Hay 3 métodos. Uno se llama el de los 6 segundos. El de los 6 segundos, básicamente contamos el número de Rs. ¿Y cuál es la R? Básicamente la R es la punta hacia arriba del complejo QRS. La puntita esta. Entonces, cuento el número de Rs en un tiempo de 6 segundos y lo multiplico por 100, ¿verdad? Entonces, ya tengo una cuenta rápida y fácil. Eso lo puedo usar yo en ritmos regulares e irregulares. Rapidito, ¿verdad? Veo 6 segundos, ¿cuántas Rs hay por 10? Ya, 70, ¿verdad? Rapidito. Otra se llama el de la secuencia. Bueno, el de la secuencia también ubico R de inicio y R de final. Y aquí cuento, hay personas que ubican rápido la unión, la R que inicia, ya a partir de ahí veo la unión de dos cuadros grandes y voy marcando con una puntita, ¿verdad? Pongo un puntito aquí, otro puntito, otro, hasta que llego a la R de fin. Luego,
esos puntitos que marqué, al primero después del inicio le pongo 300, al siguiente 150, 100, 75, 60, 50. ¿No? Si la puntita de fin me queda sobre el 50, justito sobre el 50, entonces 50, pero si me queda un poco antes, entonces quiere decir que está entre 50 y 60. Entonces, más o menos le calculo acá, ¿verdad? Podría ser un 51, 51, sí. Entonces ya esa es una forma de método de la secuencia. El de los 1500, lo que hago es también ubico una R de inicio, una R de final y cuento los cuadros grandes. Y recuerdo que los cuadros grandes, cada uno tiene 5. Entonces, si cuento yo, por ejemplo, de inicio a fin, acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 por 5, 30. Ese 30 me va a servir para dividir el 1500. Y una vez yo haga la división, me sale un valor y esa es la frecuencia, 50. Entonces ahí digo yo, bueno, este ritmo es menos de 60 bradicárdico. Hasta ahí estamos bien. Solo sabemos que hay X número de frecuencias. No hemos dicho nada más, no hemos dicho si es regular, si es irregular, nada más. Ahora bien, ¿cómo hago para saber si es regular? Bueno, para esto yo necesito tal vez una regla, un caliper, un compás, algo que me pueda ayudar a discernir las distancias, ¿verdad? Entonces, eh, encontrar el ritmo o la regularidad del latido es el segundo paso en el análisis, ¿verdad? Entonces, siempre comienzo de izquierda a derecha del electro. Entonces, voy midiendo las distancias de las R a R consecutivas, ¿verdad? Si las distancias son iguales, por ejemplo, aquí digo yo, aquí esta distancia, este, igual, igual, igual. Si todas son iguales, entonces yo digo el ritmo es regular. Pero ¿qué pasa si el ritmo no me cuadran esas distancias entre algunas R? Son más cortas, más largas, están más separadas. Entonces digo, es irregular. Entonces los ritmos irregulares son considerados anormales. ¿Verdad? Ahí tengo ya dos cosas. Ahora lo que viene después es la medida de la P. Entonces la medida de la P, recuérdense que la P significa el inicio del impulso en el SA y la contracción del atrio. ¿Verdad? Cuando ya mido yo, tiene una medida estándar, ¿verdad? Que es 0,6 hasta 0,12. Eso es el equivalente a un cuadro y medio hasta 3 cuadros pequeños. Un cuadro y medio pequeño hasta 3 cuadros pequeños. La amplitud, o sea, la distancia que alcanza hacia arriba, ¿verdad? Podría ser 0,5, o sea, la mitad de un cuadro pequeño hasta 2,5 cuadros pequeños hacia arriba, o sea, 0,2 milivolt. O sea, si es la P son bien pequeñitas, no esperen la verla muy grande. Porque si la ven muy grande, tiene un significado, ya lo vamos a decir. Siempre fíjense también si hay una P, siempre antes de los complejos QRS, si hay una P. También fíjense en la forma, el tamaño y la posición de la P. Es decir, las apariencias son normales. Usualmente las apariencias son así como esta que está acá en rojito, son redonditas y son bien homogéneas, todas se parecen, entonces hay que verlo. Si la P es muy grande, como se ve aquí en este ejemplo acá, de la izquierda, es una P que me dice que podría haber un aumento del tamaño del atrio derecho, una hipertrofia atrial derecha, ¿verdad? Que es con lo que le dicen una P puntuda, ¿verdad? O picuda. El complejo QRS, nuestro siguiente paso, este es la actividad en el ventrículo, ¿verdad? Este tiene que ser también angosto, no esperen no encontrar muy abierto. Sí, básicamente tiene que ser 0,06 a 0,12 de tiempo. Y la amplitud, sí, ¿verdad? Es grandote. Puede ser desde un cuadro pequeño hasta 6. No, perdón, un cuadro grande hasta 6 cuadros grandes hacia arriba. Si es una hipertrofia ventricular, ¿verdad? Pues en caso de una hipertensión, que el atrio
perdón, el ventrículo se contrae con mucha fuerza, se aumenta el grosor. Entonces, para atravesar el grosor de un músculo algo grueso, necesita más voltaje, más tiempo, y se va a ver el voltaje en el electro. El intervalo PR no tiene que ser mayor de un cuadro grande, ¿verdad? Porque si es más grande, probablemente estamos hablando de un bloqueo grado 1 probablemente. Entonces, siempre tiene que ser entre 3 hasta 5 cuadros pequeños, el intervalo PR. Ahora vamos a ver entonces un poquito más ya adentrándonos en el electro, que para qué lo ocupamos. Bueno, el electro básicamente tiene una importancia bien relevante, es darnos qué está pasando en el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Eso es lo que más nos interesa a nosotros. ¿Qué está pasando en el ventrículo izquierdo de la persona? ¿Estamos bien? ¿Hay buen ritmo? ¿Hay buena contracción? ¿Hay buen llegado de oxígeno? Todo eso se puede saber. Entonces, las vistas me dan como una idea dónde puede estar el problema cuando hay una imagen que me da algún diagnóstico patológico, ¿verdad? De enfermedad. Son como unas cámaras fotográficas. Por ejemplo, las vistas precordiales de B1 a B6 son como vistas de frente. La B1, B2, B3, B4 son vistas anteriores, ¿verdad? Como que usted está viendo al corazón de frente a usted. La B5 y B6 como que usted se parara un poquito hacia el lado izquierdo y ve al corazón de lado, ¿verdad? Un poquito como de perfil, lateral, vista lateral. Ahora, las vistas inferiores, como que yo lo estoy viendo lo estoy viendo de abajo, como de la región umbilical hacia arriba, o sea, la vista diafragmática, me la van a dar las vistas 2, 3 y ADF. Y las vistas laterales, ya lo dijimos, pero además de la B5 y B6, la ABL y la LID 1 me va a dar vistas laterales, ¿verdad? Entonces, la lateral derecha es la LID 1, y la lateral izquierda son la BL y B5 y B6. ¿Para qué me sirve esto? Bueno, me sirve por si yo veo una imagen de una isquemia en 2, 3 y ABF, digo, entonces una isquemia subdiafragmática o un infarto, ¿verdad? Subdiafragmático. Básicamente para eso me sirve. Entonces es bueno si no se memoriza en esta cajita que está aquí, apúntela en un cuadernito y téngala a la mano. Y cuando ya vean algo en estas vistas, inmediatamente usted va a decir A2, 3, ABF o inferior. 1 a 4 anterior. B5 B6 lateral izquierdo. LID 1 lateral derecho. Y así, ¿verdad? Uno va haciéndose la idea. Vamos a ver ahora algunas patologías que nos interesan para conocer. Tenemos, por ejemplo, las disritmias. Las disritmias del seno. Básicamente, las disritmias de los senos. Ya ahora no se usa la palabra arritmia porque es sin ritmo. Y si algo no tiene ritmo, es que no está latiendo. Entonces, se utiliza como dificultad en el ritmo, disritmia. Básicamente son latidos irregulares que pueden ir muy rápido o muy lento. Entonces, así tenemos, si es muy rápido, taquicardia; si es muy lento, bradicardia. Si pausa, podemos decir que es una pausa del seno, o si es muy larga la pausa, ya le decimos arrest, paro. Entonces ya es una línea recta larga, larga, larga. Y luego tenemos lo que se conoce como disritmias del seno, que son aquellas que básicamente se asocian a los cambios de nuestra respiración. Cuando yo inhalo y exhalo, el latido cambia la velocidad. En otras palabras, el ciclo cardíaco está como amarradito un poco a la respiración, ¿verdad? Cuando yo respiro hacia adentro, inhalo, el corazón se me acelera. Ahí le enseño de un arrest. Ven acá que venía todo bien y aquí, después de esta onda T, ya no pasó nada. ¿Ven? Asistolia. Una línea isoeléctrica bien larga de 12 cuadros grandes. Y ustedes saben que cada 5 cuadros grandes son un segundo. Entonces tiene 12, son
2 segundos y un poquito más, ¿verdad? De pausa. Entonces aquí sí ya fue una pausa algo significativa para cualquiera. La sistolia no hay actividad por un periodo algo largo, entonces ya decimos que hay una sistolia. Ahora vamos a ver lo que se llama las disritmias del atrio. Las disritmias del atrio son aquellas que eh, suceden fuera del SA. Suceden en el atrio, pero no vienen del nodo SA, sino que afuera. Pueden ser como sitios ectópicos, otros marcapasos ectópicos, pero no es el SA el que está tirando la electricidad para que se sienta, ¿verdad?, en el corazón. Tiene algunas características que es, porque es atrio, las ondas P tienen que estar afectadas, entonces se van a ver de diferentes formas. El intervalo PR también, porque es atrio, se puede estar muy largo o muy corto. Que no es el ventrículo que está afectado, el QRS se va a ver normal. Vamos a verlos. Vamos a ver dos nomás que nos interesan por fines de conocimiento. Hay más, ¿verdad? Muchas, es una larga lista, pero algunas de ellas no son más de la especialidad de cardiología. Vamos a ver estas dos que son bien, bien comunes verlas. Se llama el aleteo atrial o atrial flutter. Estas son aquellas que se ven como ondas con el distintivo patrón de diente de serrucho, que ahí se los muestro, que se ven así como que 3P al hilo y luego se ve un QRS. Básicamente aquí se ven múltiples P hasta que al final la última logra pasar, penetra en el ventrículo y se logra ver un QRS al tercero, al tercer P. Eh, Siempre hay que prestarle atención en la perdón, en la 2 3 ahí se ven mejor cuando suceden. Los ventrículos se ven normales. Ven que el complejo QRS se ve de ancho angosto, morfología normal, pero las ondas anteriores se ven bien obvias. Acá, si ustedes lo ven, esta es un aleteo atrial. Se ven 3Ps y al final una QRS, ¿verdad? 3P, una QRS. Y si ustedes quieren sacar aquí la frecuencia, bien rápido podemos hacerlo, ¿verdad? R de inicio, R de fin, 300, 150, 100, 75, 60. Pero que me quedó en medio, yo podría decir que anda ahí por un 70, ¿verdad? Más o menos. Y si ustedes también cuentan esto, 5, 10, 15, 20, 22, pueden utilizar el otro método, 1500 entre 22 y les va a salir ahí el valor, más o menos, que podría dar entre 70 también. Ahora, la otra condición que también preocupa es la fibrilación del atrio. Acá es una actividad eléctrica desorganizada que resulta en una pérdida efectiva de la contracción del atrio. Aquí se ven P que no, a veces no son muy visibles, las P se ven reemplazadas por ondas de pico fibrilatorias, ¿verdad? Los pacientes podrían experimentar de manera crónica esta situación y estar en riesgo de producir coágulos y que se formen esos coágulos y se produzcan derrames, infartos. Entonces, la fibrilación atrial puede ir entre 100 y 175. ¿No? Aquí la pueden ver, ¿verdad? Sí. Vean que los complejos QRS se ven normales porque el ventrículo no está pasando nada ahí, pero antes de ello sí se ve un montón de serie de P's que no se logran dilucidar una de la otra. ¿Verdad? Acá otra vez, ven el QRS con un montón de puntitas acá previas a él. Acá una fibrilación del atrio. AFib, que le dicen, ¿verdad? Pero en estos casos, probablemente el paciente se ve obligado a tomar un anticoagulante para que no se formen coágulos. Ahora, ¿qué pasa en el ventrículo cuando hay anomalías ahí? Podrían haber también anomalías en el ventrículo, o sea, el ritmo normal del ventrículo se ve afectado en su actividad. Entonces, se estima que muchas patologías que se ven en Estados Unidos, por ejemplo, de muertes súbitas cardíacas, ocurren por patologías que vienen del ventrículo y un tercio de ellas son atribuidas a una en especial que se llama fibrilación ventricular o ventricular fibrillation. ¿Verdad? La primera que vamos a hablar que nos interesa es la taquicardia ventricular. Esta es una
alteración en el ritmo del ventrículo que tiene una potencial de complicarse grande, ¿verdad? De hacerse letal. Básicamente son ritmos desorganizados, son organizados, pero son bien rápidos, ¿verdad? Dentro del ventrículo y pueden de alguna manera, por ir demasiado rápido, impedir la perfusión y muchas veces pueden llevarnos a un a paro cardíaco o una fibrilación, ¿verdad? Entonces, el paciente en algunos casos no va a tener pulso, lo que se conoce como taquicardia ventricular sin pulso, ya que muchas veces puede ser que sean solo ráfagas, ¿verdad? De dos o más contracciones ventriculares prematuras en línea, pero en algunos momentos podría ser bien sostenida y hacerse larga, ¿verdad? Por ejemplo, esta de aquí arriba, ven aquí que hasta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, como 9, 10 en hilo. Si ustedes ven las distancias son similares, son organizadas, son rítmicas, pero bien rápidas y el QRS solamente se ha abierto y no se logra ver onda P, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa cuando la situación se sale de control? La taquicardia ventricular se puede convertir en fibrilación. Ahí sí ya se complica un poco más la situación. Cuando la vemos ya que los dos ventrículos están como solamente eh, teniendo espasmos, no contrayéndose, entonces la depolarización eléctrica es demasiado rápido y arriban muchos estímulos a la zona del ventrículo y no se producen contracciones efectivas, sino básicamente un caos, ¿verdad? Muchos espasmos sin perfusión arterial hacia el cuerpo. Entonces la fibrilación ventricular sí es una condición que se puede ser letal, ¿verdad? Resultar en una pérdida súbita de la conciencia, alguien desmayarse, no tener pulso y la muerte por falla cardíaca en ausencia de tratamiento llega rápido, en cuestión de minutos. Entonces, cerca del 70% de pacientes que tienen paros cardíacos, que experimentan fibrilación eh, ventricular sin tratamiento, casi que se convierten en muertos no vistos, ¿verdad? Pues ni lo ven, estaba sentado ahí, hizo una taquicardia ventricular y se pasó a fibrilación ventricular, no le dieron tratamiento y la situación se volvió fuera de control y puede llegar a la muerte en minutos, ¿no? Entonces, sí es una situación que hay que ponerle mucho ojo. Entonces, sí son arritmias o disritmias muy letales que podrían llevar a alguien a una muerte. ¿Qué es importante acá? Identificar la fibrilación ventricular, revisar el pulso y si es necesario comenzar maniobras de CPR y preparar al paciente para una desfibrilación. Algo que tienen que recordar, no olviden, esas puntitas son las Rs y las distancias entre ellas y una y la otra se conoce como intervalo RR. El intervalo RR, recuérdense que me puede servir para ver si algo es rítmico o no. Me puede servir también para sacar frecuencia cardíaca con el método de los 1500, con el método de la secuencia, ¿verdad? Queda de 300, 150, así. Es muy importante que ubiquen rápido estas puntitas como intervalos RR, ¿verdad? Muy, muy importante que lo hagan. Vamos a ver entonces, bueno, ¿alguna pregunta? Traté de hablarles de las patologías más comunes porque es lo que probablemente necesitan saber. Dentro de las disritmias ventriculares, en el segmento que pueden caer dentro de las taquicardias, de los bloqueos se ven también bastante, pero ya es una situación un poquito más de la especialidad de medicina interna o del cardiólogo. Por eso no se los traje a mención, pero básicamente los bloqueos sí los detecta el electrocardiograma muy bien y tempranamente los detecta y se pueden tratar con manera exitosa cuando son detectados en las visitas anuales de examen físicos completos, ¿verdad? No sé si tienen alguna pregunta. Sí, me gustaría preguntarle algo, doctor. Sí, sí, dígame.
Estamos en un centro de cuidado, en una médico asistente. Como médico asistente, me Sí. gustaría saber cuál sería el papel ante, no, cuando nos llega un paciente con síntomas de un infarto. O Ujú, sea, procedemos a hacer el electro, pero en este caso, por ejemplo, en mi país, como ujú, médico primario, yo sé qué hacer, pero el sí, rol aquí como médico asistente tengo entendido que es muy limitado. sí. Entonces, en este país, ¿cuál sería mi rol en una emergencia o en un centro clínico que me llegue a un paciente que yo estoy identificando que está Sí. con un infarto? Bueno, básicamente la responsabilidad sería solamente de informarlo al proveedor, ya sea al médico, al doctor, al MD, al nurse practitioner, al physician assistant, que reportó el electrocardiograma un infarto en evolución, ¿verdad? Ok, Es básicamente porque ya ellos tendrían que tomar las primeras medidas que van a hacer, ¿verdad? Si proceden, por ejemplo, a darle las aspirinitas para iniciar el manejo, llamar al 911, estabilizar al paciente, ponerle oxígeno, tomarle una vena. Entonces eso ya será como responsabilidad del primario que esté ahí en ese momento, ya sea un doctor, un nurse practitioner o un physician assistant. Pero mucho se hace con informarle qué está pasando en ese instante, ¿verdad? Que se detectó por ejemplo, si una depresión de ST, sería una isquemia. Si vemos una elevación del cemento ST, ¿y dónde lo podemos observar? Como les dije, en las vistas, ya que uno se orienta dónde está la elevación ST, entonces ya nos dice si es un infarto fragmático, si es un infarto anteroseptal, si es un infarto lateral, todo eso. Solamente hasta ok. ahí sería el compromiso del asistente médico, ¿verdad? Perfecto, entiendo. Sí, Gracias, sí, doctor. sí, a la otra. ¿Alguien más tiene otra preguntita de esto? ¿Alguna otra pregunta o alguna duda? Nadie me ha preguntado de Holters. Ah, ¿verdad? El Ah, Holter. ¿Y lo va a tratar hoy, profesor, o la próxima no, semana? no lo iba a tratar ahora, le iba a poner como una pregunta en una Ah, ok. del examen, pero Sí, para que se sí. los dejo a ellos De tarea para el de jueves. tarea, que alguien me diga que eso es el Holter el Sí, jueves. cómo no. Sí, exactamente. ¿Algo más, profesor? No, no, hasta aquí llegaríamos entonces, Terminamos. doctor, Sí, el próximo jueves a las a las igual, a 7. las 7 de la noche. Gracias, profesor. Sí, vaya, pues pasen Y que buenas descansen noches. todos.